Buenos días, aquí estamos. Bueno, el día de hoy estamos muchito más cerca, pero es por cuestiones técnicas para poder manejar esta situación. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a comenzar el día de hoy dándole gracias a Dios, gracias a nuestro amado Salvador, Padre nuestro. Te agradecemos por este tiempo, Señor, y te pedimos, Señor, que podamos exponer, que podamos hablar, Señor, acerca de tu palabra, mi Dios, que sea una palabra limpia, Señor, que provenga de tu corazón, limpia estos vasos de barro para que tu grandeza sea la que resplandezca, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues hoy vamos a hacer una revisión porque en nuestras relaciones interpersonales tenemos muchas fallas. Dios nos ha pedido que como Él es santo, nosotros también lo seamos. Y pues esto suena bien, suena hermoso participar de la santidad de Dios, levantar nuestras manos santas, alabar al Señor, pero cuántas cosas hay todavía en nuestros corazones que pese a ellos el Señor ha tenido misericordia y nos participa de su amor y de su presencia. Sin embargo, necesitamos todavía hacer muchos cambios, o al menos estar conscientes que es el primer paso, y que podamos darnos cuenta de todos aquellos detalles que nos impiden tener una comunión con nuestros semejantes y con Dios también. Porque a veces pensamos que Dios nos pasa por alto todo porque nos ama, pero a veces no escuchamos esa voz para que nosotros mismos podamos pedirle que nos ayude a ser transformados. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de esta santidad. Vamos a revisar cosas un poco desagradables en nuestra vida, pero bueno, pues aquí nos tiene el Señor y Él es bueno. Él es bueno porque Él siempre tiene los brazos abiertos para recibirnos así como somos. Y pues no se queda así como somos, sino que también le gusta que nosotros seamos transformados para parecernos más a Él. En 1 de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. En el hebreo la palabra santo es kadosh, santificar. Aparece 170 veces en los escritos hebreos, y la definición de esta palabra es apartarse para Dios, es decir, consagrarse o hacerse sagrado. Por lo que queda por sentado que es algo que no se emplea para usos profanos. Hoy Dios nos está demandando santificarnos. La santidad es el atributo o cualidad divina de ser limpio, puro, apartado de lo malo. En nuestra vida tenemos hábitos, es decir, es un modo especial de proceder o conducirnos que adquirimos por esa repetición de actos iguales o semejantes, que pueden ser constructivos o pueden ser destructivos. Se encuentran arraigados y forman raíces. Son muy firmes y muy difíciles de extinguir o de extirpar, como un afecto puede ser una virtud, puede ser un vicio, puede ser un uso, una costumbre que podemos tener. Okay. Muy bien. Muchos hábitos negativos comenzaron como esas famosas obras de la carne que aprendimos en nuestros hogares como algo normal. Pues los gritos, los sombrerazos, las traiciones, los hermanos, las acusaciones, los pleitos, ya más grandes, a lo mejor las borracheras, las fiestas, muchas cosas que
que nosotros aprendimos como algo natural y que inclusive disfrutábamos, ¿no? La venganza es dulce, ¿cierto? Bueno, en nuestra casa se nos fueron transmitiendo de generación en generación. El ambiente del hogar se fue determinando y nos fuimos acostumbrando a todo eso. Y esto se ha convertido, en fortalezas espirituales que si no echamos fuera, nos van a impedir vivir en libertad y en la vida abundante que Cristo ganó por nosotros. Vamos a esas obras de la carne en Gálatas 5, 19 al 21, que las conocemos bien, las hemos escuchado mucho. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les advierto, os amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y sin embargo es tan normal, tan exageradamente normal en todo el mundo, en toda la sociedad, que ya la palabra de Dios, las voces de Dios hablando acerca de la santidad, se escucha tan pequeñita. Vamos a hacer una revisión de cada una de ellas. Yo creo que en esta ocasión se va a tratar de eso y se va a tratar de pedir a Dios misericordia por todo lo que hemos estado o que quizá todavía estamos haciendo. Empezamos, con las estrellas de la noche, el adulterio y la fornicación. Estamos hablando que el adulterio es la infidelidad en el matrimonio, en donde se trata de disfrutar de los beneficios físicos del matrimonio con alguien que está casado con otra persona. Y a lo mejor esto, decimos, ay no, qué barbaridad, válgame Dios, ¿no? Pero probablemente en detalles muy pequeños, como por ejemplo buscar una expareja por las redes sociales, para ver cómo está, nomás para ver cómo está, ¿verdad? Nada más para recordar los viejos tiempos, para saludarlo, a ver cómo está. Bueno, la fornicación, que es literalmente y específicamente disfrutar de los beneficios otorgados al matrimonio, pero fuera de sus límites. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y lo que determinó desde un principio sigue siendo vigente hasta nuestros días, donde comenzó todo, donde se estableció esa institución del matrimonio, donde es el único lugar donde se puede ejercer la sexualidad en las relaciones sexuales. Todo comenzó en el libro de Génesis, junto con toda la creación. Dios instituyó el matrimonio. Todo fue bueno a sus ojos, todo, excepto que el hombre estuviera solo. Por eso creó a la mujer como una ayuda adecuada para el hombre. Allí, en Génesis 2:24, leemos acerca de esta institución, diciendo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí tenemos 3 principios fundamentales. El sexo solo es lícito entre hombre y mujer, en el seno del matrimonio, y que dejarán a su padre y a su madre para ser una sola carne. Es un principio que sigue vigente. Inmundicia es todo lo que le quita a la persona el estado de pureza espiritual, sean pensamientos, sean sentimientos, sean actitudes.
Los sinónimos son espantosos, son suciedad, porquería, basura, cochambre, desperdicio y muchísimos otros más. Impureza, desvergüenza, libertinaje, obscenidad. Bueno, ¿para qué les digo? ¿Verdad? Todo lo que sea abominable. Lascivia es la manera de ser de las personas que no tienen límites para sus impulsos. Es como si las personas perdieran la vergüenza con respecto al pecado. Ya, es el apetito desordenado e ilimitado de los placeres carnales. La idolatría significa adorar ídolos o imágenes de deidades, objeto de culto, sean ellas estatuas o personas que son adoradas. Idolatrar puede significar amar o exaltar a alguien o a algo. Cualquier cosa o persona que ocupa el primer lugar en su vida, eso es un ídolo. Si hay algo que en tu pensamiento es constante, obsesivo, y solamente piensas en ello todo el día, ten cuidado de no crear con eso un ídolo. Hechicería, recurrir a las prácticas rituales que están en contra de la palabra de Dios y que apuntan a la obtención de resultados o favores. Manipular las fuerzas espirituales para obtener nuestros propios gustos. Es una manipulación y esto también implica las sustancias. Es una manera de alquimia el que nosotros tomemos sustancias que van a transformar nuestra manera de ser para sentirnos bien. Pueden ser bebidas alcohólicas, pueden ser drogas. Eso es hechicería. Manipulación de las circunstancias a través de sustancias. Un hechicero, una hechicera es una persona que tiene o que está pretendidamente dotada de poderes sobrenaturales debidos a la práctica del ocultismo y a sus relaciones con los malos espíritus. No existe la magia blanca, no existe el hacer bien a través de la magia. La magia es un pecado y los demonios son los siervos. Enemistades es tener total aversión u odio a una o más personas. Practica la exclusión de toda persona y también practica la falta de convivencia, el individualismo y el rechazo por las opiniones y potenciales de otros. Es aborrecer. El mismo Señor nos dijo, ¿verdad?, que aborrece a su hermano, allá va a ir a dar, ¿no? Pleitos, discusiones, contiendas, polémicas, el que todo el tiempo se esté procurando, no el debate. Un debate es un argumento inteligente, ¿verdad? Para plantear, para convencer quizá, pero un pleito es nada más pelear, discutir, y eso es, ¿no? Es celos. Vamos con los celos. Celos es terrible, es una cosa espantosa. Es un sentimiento de posesión de la otra persona, es una obsesión. Muchas parejas han sido destruidas por causa de los celos, porque donde hay celos, dice la palabra de Dios en Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué es lo que hacen los celos? Que estemos vigilando a ver qué hay en las redes sociales, a ver qué hace. Si quieres atormentarte, pues hazlo. El estar buscando en los bolsillos, el estar buscando señales, ¿verdad?, que hablen de otra persona. Los celos son un sentimiento de malestar causados por la sospecha o temor de que la persona amada sea infiel o vuelque su afecto en otra persona. Surgen como consecuencia de un exagerado afán de poseer algo en forma exclusiva.
pero se convierte en, esto lo aprovecha el diablo, pero de una manera increíble, porque te hace ver cosas que ni siquiera son ciertas, y además a la pareja la ahoga. La ira es un sentimiento descontrolado y desmedido de rabia o enojo, que impulsa a cometer actos de violencia física contra otros o contra sí mismo. La ira se relaciona con la impotencia ante la realidad y la impaciencia. La propia Biblia habla diciéndonos que nos airemos, pero no pequemos, porque el pecado sucede cuando la rabia no se resuelve y se transforma en un deseo de venganza. Ya cuando se permite que ese enojo vaya generando, se haga una raíz y vaya generando pues toda esa podredumbre, y en el momento menos indicado, en ese momento va a explotar y es completamente destructivo. Las contiendas y las disensiones, si vamos viendo cómo una va trayendo a la otra, lo que comienza con una simple desarmonía o desacuerdo, un desentimiento, puede ir evolucionando hasta convertirse en una diferencia de opiniones, pero ya después ya nada más es por llevarte la contra. Es una lucha, es un enfrentamiento, una discusión, hasta que finalmente llega a ser una separación definitiva. Esto sucede en los grupos. El guardarse los sentimientos, los resentimientos, va generando que todo esto se vaya convirtiendo en una bola de esas en la nieve, ¿no? Una avalancha que destruye y acaba con todo. Dice la palabra de Dios en Mateo 3:24, el mismo Señor lo dice, que un reino dividido contra sí mismo no puede subsistir. Vamos con las herejías. Las primeras herejías cristianas, hubo varias que son llamadas de diferentes maneras. El cristianismo judaizante, ¿verdad? Tenemos muchas tendencias a judaizar, no solamente a danzar, sino que ya se está pretendiendo que se use como base el Antiguo Testamento, y pues viene sobre las personas la condenación y todo lo que se había ganado con Jesucristo pues se pierde. El gnosticismo surgieron en los primeros siglos de nuestra era y estaban dirigidas contra los dogmas cristianos establecidos. El decir que nada más son dos dioses, que el Espíritu Santo no cuenta, que es una energía, que en contra de la Trinidad, o que nada más hay un solo Dios y Jesucristo es pues un diosito, cosas raras que podemos estar escuchando, y que es necesario conocer bien la palabra de Dios para que no seamos engañados con todas estas filosofías y huecas sutilezas, dice la palabra. Inclusive una persona puede ser considerada hereje cuando pues es una persona que asume su creencia en Dios, pero que no se congrega, que no asiste, que no lee la palabra, que dice Dios y yo, Él me entiende. Y no estudia, no conoce a Dios verdaderamente, y entonces pues lo manipula como un títere. Dios me permite esto, Dios sabe, Dios me conoce, es mi cuate, y todas esas cosas. La envidia, a ver si me da tiempecito. La envidia es un sentimiento de molestia por el bien ajeno, porque otro tiene algo que deseamos para nosotros. Generalmente produce la inclinación a negar la existencia de esto y a tratar de poseerlo o destruirlo, porque sobre todo al sentir odio a la persona que posee lo que deseamos, siente un pesar terrible. Y no solamente no quiere que lo tenga, quiere destruir eso. Los homicidios, bueno, pues es la muerte causada a una persona por otra. Es un delito. Pero también nos dice la palabra de Dios en Primera de Juan 3:15, que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida.
Es decir, que si aborrecemos a nuestros hermanos ya estamos cometiendo este pecado. Y dice también que saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Las borracheras, el vicio de la embriaguez, las glotonerías, comer sin control, todo esto, ¿no?, demuestra una falta de equilibrio en nuestra vida. En las orgías, pues decimos, ay no, ¿verdad?, en las bacanales de los romanos, qué bárbaros. Pero, a ver, acuérdense, a ver, vean, las fiestas, donde se busca la diversión y el placer con sexo, comida, con la bebida, los bailes sensuales, el ligar, ¿verdad?, a otra persona, o en los antros, en todo eso, en los banquetes, en donde se desatan las pasiones sensoriales. Ya tomaditos, entonces ya, ¿verdad?, se empieza a desenfrenar y los participantes se entregan a la diversión y a lo que venga, ¿no?, ya fuera de todo freno. Por eso el término orgía es sinónimo de un pecado de inmoralidad. Y no son solo las de la lista, sino también cualquier cosa semejante o condenable a esta, ¿no? Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:16, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Mucha gente pide a Dios, tiene problemas con alguno de estas obras de la carne y pide oración o pide liberación. Y claro que sí, es muy legítimo. Sin embargo, debemos de entender que en un principio las obras de la carne no son espíritus. La carne tiene que morir. Los demonios son los que tenemos que sacar. No podemos sacar a la carne, tenemos que crucificarla. Entonces la carne se crucifica, debe de morir a los deseos de la carne. Claro que si es constante y viene de generación en generación, entonces va a haber demonios, espíritus que van a estar rondando para esperar el momento de esa debilidad, de esa tendencia que ya se tiene, para entrar y poner el pie y hacer caer a las nuevas generaciones. Y tienen un lugar, pues que ya legal de alguna manera, para permanecer en eso. Por eso vemos que pues los padres borrachos tienen hijos borrachos y los hijos borrachos tienen hijos borrachos, y así se van pasando cada una de estos pecados a las nuevas generaciones. Y nosotros como cristianos decimos, ay, no, pero ¿cómo voy a ser yo poseído por un demonio? ¿Cómo voy a tener un demonio? No somos poseídos por un demonio, pero están actuando porque necesitamos echar fuera, necesitamos crucificar la carne. Por eso es tan importante que aprendamos a someter esa carne, y por eso nos invita el Señor a que hagamos esos ayunos, porque con eso estamos, la comida es una necesidad básica en nuestra vida. Si nosotros logramos dominar eso, entonces vamos a poder dominar todo lo demás, toda nuestra carne, y vamos a poder salir victorioso y no nada más estar esperando que oren por nosotros para que echen fuera el espíritu, ¿verdad? No es así, no es de esa manera. Jesús venció por nosotros el pecado y le creemos. Entonces, dice la palabra que el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Quiere decir que tenemos la autoridad y el poder por medio de su Espíritu Santo, que resucitó a Jesucristo de los muertos y vive en nosotros, para vencer el pecado. Ya no tiene poder sobre nuestra vida. Pero si tú te dejas engañar, si tú dices, ay, no, pues es que yo no puedo. Probablemente no puedas con tus fuerzas, pero en las fuerzas de Él, sí. A lo mejor más bien ese no puedo es no quiero. Y se los digo como testimonio.
porque yo no quería dejar el cigarro. Cuando yo fumaba, no quería dejar el cigarro. Y le decía al Señor, quítamelo, porque yo no puedo, porque mira, me gusta, el olorcito, en la mañana era lo primero que abría el cajoncito y ahí tenía mis cigarros, antes que cualquier otra cosa. Hasta que un día entendí y tuve que tener un momento como el Señor lo tuvo en Getsemaní. Porque es necesario que también reconozcamos que no queremos, pero que por amor a Dios y por conocer su perfecta voluntad, que nos salgan gotas de sangre por la presión y por el deseo de hacer la voluntad de Dios, aunque nos duela. Dios nos va a fortalecer. Dios puede hacer los milagros, así los puede hacer. Pero muchas veces, y la mayor parte de las veces, forja nuestro carácter porque no hay atajos. A veces es más fácil comprar un título y ponerse a ejercer sin conocimientos. Pero a quien suda la gota gorda estudiando, acabándose los ojos en las madrugadas para tener un título, tiene formado una disciplina y un carácter. Por eso es muy fácil para nosotros, si tenemos diabetes o tenemos una enfermedad, decir quítamela, pero seguimos comiendo lo mismo. No hay atajos. Piensa que no hay atajos. Si Dios hace un milagro, gloria a Dios. Pero se necesita voluntad, se necesita arrancarle a eso la voluntad que te ha robado. Recuperarla y disciplinarse. Dice Hebreos 12:4 que porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Así es que no tenemos excusa. Y la buena noticia es que Dios tiene misericordia, que Dios es paciente y que Dios siempre te da la segunda oportunidad. Aunque hayas caído en todo esto, aunque estés aún en todo eso, Él quiere que endereces tus pasos, que te arrepientas, que fomentemos esa intimidad con Dios para que verdaderamente lo conozcas. Cuando conoces verdaderamente a Dios en su presencia, se siente uno tan en sí mismo, tan miserable, tan indigno con las cosas que se hacen, que de ahí surge el anhelo de cambiar por amor a Él. No es porque te vayas al infierno, que también es cierto. Pero si tú lo ves desde el punto de vista del amor, de lo que Dios hizo, del precio pagado por tu vida, las cosas van a cambiar. Hay que reconocer el pecado y llamarlo como es, no justificarse, pedirle perdón y recibirlo arrepentido. Arrepentirse ya vimos que es, vas por un lado, bueno, pues das la media vuelta y vas para el otro. Eso es arrepentirse. No es nada más, ay, perdóname, ¿no? Como nos decían los muchachos, los niños en la infancia, ay, perdón. Qué fácil es decir perdón. ¿Y dónde está el cambio verdadero? El camino de santidad es una experiencia práctica de vida. Tiene que hacerse cada minuto de nuestra vida. Tomamos decisiones. El esposo en la predicación pasada habló de esto, de las decisiones que tomamos cada día, de vigilar nuestros pensamientos para poder nosotros vencer esos hábitos, esas actitudes, cambiarlas por las virtudes que nos ha enseñado el Señor. La disciplina, la diligencia.
La santidad que viene con la sanidad interior y la liberación tiene que ser cuidada. Vamos a orar ahora. Y te invito que en este momento hagas un pacto con el Señor. Hagas un compromiso con Él. Puedes decirle, me gusta, pero por amor a ti, Señor, para no avergonzarte, ayúdame a cambiar. Si puedes hacer un milagro, hazlo. Claro que sí, Señor, voy a glorificarte, Señor. Pero ayúdame, porque me va a servir para forjar mi carácter. En el Salmo 29:2 dice, den al Señor la gloria debida a su nombre, adoren al Señor en la hermosura de la santidad. Cuando tienes tus manos, tu corazón limpio, levantas tus manos en adoración, ¿qué te puede impedir la comunión con Dios? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial y Señor, te damos muchas gracias, Señor. Reconocemos cada una, Señor, de estas obras de la carne, de estos pecados deliberados, Señor, que hemos cometido. Los que te conocemos aparentemente y continuamos haciendo, teniendo estos hábitos, Señor, que te desagradan. Que no sea, Señor, por el temor del infierno, que muchas veces como no lo vemos, no lo entendemos, no lo creemos, porque estamos viviendo, Señor, de una manera indigna. Pero hoy, Señor, vengo delante de ti, mi Dios, y yo quiero, y menciónalos como se llaman esos pecados, menciónalos con ese nombre y di, yo soy mentirosa, yo soy homicida, porque me cae gordo fulano, mengano, yo soy esto, yo soy lo otro. Dile, Señor, yo vengo a ti y no vengo a disfrazar y no vengo a justificar, Señor, no tengo ninguna justificación delante de ti si tú me conoces. Límpiame, que tu sangre preciosa sea efectiva en este momento, Señor. Que yo termine, Señor, este tiempo en tu presencia y que pueda yo salir liberado de toda carga, de todo pecado que me ha asediado. Que en el nombre de Jesús todos esos espíritus ancestrales, todo eso que me ha perseguido, que me ronda, que está esperando una oportunidad para entrar en mi vida, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Trae tus ángeles ministradores y guerreros con una espada de fuego y que impidan la entrada, Señor. En este momento renuncio en el nombre de Jesús a todos esos pecados que yo aprendí a través de mis padres, a través de mis parientes, Señor, de mis tíos, de mis abuelos, de mis bisabuelos. A lo mejor ni siquiera me acuerdo o ni sé siquiera porque no los conocí, Señor. Esos pecados ocultos, aquello que todo mundo murmuraba pero que nadie sabía con certeza. Todas esas mentiras que se fueron acumulando en mi vida, Señor. Libérame de todo, que yo pueda verte a ti, Señor, y que pueda ver a mis semejantes como tú los ves, Señor. Aquí está mi vida, mi corazón. Yo me consagro a ti, Señor, en este día. Yo me declaro algo sagrado, Señor, mi vida, mi cuerpo, mis ojos, mis manos, Señor, mis pies. Mi vida entera, Señor, te la entrego en el nombre de Jesús, Señor. Úsala para tu gloria y para tu honra, Señor. Que sea para alabanza de la gloria, de la gracia por haberme salvado. Te doy gracias, te bendigo, Señor, te alabo, porque eres precioso, porque eres bueno, misericordioso, Señor. No lo merecemos, pero tú eres bueno y nos das una nueva oportunidad hoy, el día de hoy, Señor. El día de hoy soy limpia,
Soy santa en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias te doy. Gracias, Señor, porque tu sangre preciosa me cubre, mi Dios. Te doy gracias, Señor, porque este día puedo ver la vida de una manera distinta, Señor. Gracias te doy, Padre bendito. Te alabo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Ya se acabó. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado aquí, por acompañarme, y que Dios los bendiga mucho. Y necesitamos en este tiempo limpiar nuestros caminos, enderezar nuestras veredas, porque el Señor viene, porque el Señor ya viene. Que no nos encuentre y que no nos avergoncemos en su presencia. ¿Ok? Hasta luego.